Buenos días, yo soy una persona tardera, esto para mí es levantarme muy temprano, así que voy a hacer el mejor esfuerzo de estar lo más atenta posible, ¿ya? Yo soy Carola Pérez, hago investigación en al menos 3 temas y voy a presentarles hoy día algo de lo que es como, yo diría, como la historia, lo que hice durante mi formación como en el grado de doctor y algunas cosas posteriores, pero voy cambiando de tema cada cierto tiempo, así que un poco difícil hacerlo. Bueno, estuve mirando algunas de sus presentaciones y en realidad la mayoría son bastante clínicas, así que puede que esto no les quede tan cerca, pero eh, yo hice mi doctorado acá en la Católica y investigué en temas de autonomía adolescente, ¿ya? Y la mayoría de ustedes sabe, la adolescencia, estimado, la mayoría sabe, la adolescencia es una etapa entre la infancia y la adultez. Distintos autores dan distintas edades, 10, 11, hasta 17, hasta 18, otros no se ponen de acuerdo, 22. Y ahí hay una gran discusión, además hay que reconocer el carácter histórico que tiene el concepto de etapa vital y cómo ha ido aumentando digamos, las expectativas de vida, se han ido un poco corriendo la- los límites temporales, ¿ya? Y en general todo el mundo sabe, y a los que sean papás acá saben que la adolescencia se caracteriza por una serie de cambios, ¿no? Biológicos, psicológicos, cognitivos, ¿no? Emocionales, y no es clase de psicología del desarrollo, así que lo vamos a dejar ahí. Pero dos de la, la teoría más en la línea psicodinámica dice que dos grandes tareas de la adolescencia, yo creo que otros de otras disciplinas pueden estar de acuerdo, o sea, como de otras miradas teóricas pueden estar de acuerdo, es que dos tareas centrales de la adolescencia. Uno es el logro de la identidad, por lo menos de una identidad, ¿no? Porque ahí está todo el desarrollo de que en realidad no se logra, sino que continúa en el futuro, ¿no? Se va modificando. Pero ¿qué es lo que quiero marcar acá? Es la idea de un sentido de coherencia, de unidad y coherencia, ¿ya? Y ese sentido de unidad y coherencia de quién se es, que por supuesto puede tener sus mutaciones. Y otro aspecto central que se reconoce es el logro de la autonomía, ¿ya? Y unos autores dicen, yo no sé todavía cómo moverme acá, ya, dice que el logro de la autonomía, dice, los jóvenes lograrán su independencia psicológica, entendido como contar un sentido de sí mismo, y eso está claramente relacionado con la identidad, que les permita tomar decisiones, no depender de la familia y asumir funciones prerrogativas y responsabilidades propias de los adultos, dependiendo de las circunstancias, su independencia física, es decir, la capacidad de ganarse su propio sustento y dejar la familia. Vemos que en general los adolescentes actuales están muy lejos de todo lo que es la tarea más de independencia física, ¿no? Económica, pero tienen mucha tarea en poder tomar ciertas decisiones. Yo diría que el mayor desafío de esta edad es que tienen que tomar muchas decisiones. Y nosotros aquí en Santiago, en Chile, tenemos una prueba que los alumnos de cuarto medio dan una prueba para definir a la universidad, y yo no sé cuántos de esos saben realmente qué es lo que quieren estudiar. Yo diría que cuando yo hice esa decisión tampoco tenía muy claro, ¿ya? Entonces, en general, hay acuerdo de que la autonomía, el logro de la autonomía, o al menos el logro de cierto nivel de autonomía, es central en la adolescencia, ¿ya? Pero ¿qué se define o qué se entiende como ser autónomo? También tiene que ver con el contexto en el que estoy, ¿ya? Y en general, eh, los, los padres y la sociedad en general tienen ciertas expectativas sobre cómo esperan que se comporte un adolescente autónomo, ¿ya? Hay valores y expectativas de qué hacer, qué es ser autónomo y cuándo hacerlo, es decir, a qué edad esperan que ciertos comportamientos se desarrollen, ¿ya? En general, Chile tiene una historia con el tema una historia con el tema del manejo de la autoridad, ¿ya? En general, si uno mira, nuestra cultura es muy autoritaria, ¿ya? Los que nacemos en Chile sabemos muy bien eso, ¿ya? Em, con, sin embargo, y ese valor autoritario tiene que ver
con, a ver, digamos, una adhesión estricta a las reglas, como sin mucha explicación, ¿no? Como esto es lo que hay que hacer. Eh, Sin embargo, claramente esto es distinto según generación y vamos viendo que en general los jóvenes chilenos están menos dispuestos a seguir las reglas que sus padres, ¿sí? Y si ven estos padres, mucho menos que los abuelos, ¿ya? Y de hecho, en algún estudio que hay, dice en general, los adultos chilenos tienen alta orientación familiar y los jóvenes chilenos adoptan valores más individualistas que las cortes mayores. Y ahí esta diferencia generacional yo diría que va ocurriendo generación a generación, ¿ya? Y de hecho, comparado con otros pueblos, con otros países, con otras culturas, dice, por ejemplo, los adolescentes chilenos comparados con filipinos, que de alguna manera capturan algo de la cultura más oriental, y estadounidenses como el ejemplo de la cultura más occidental, dice, los adolescentes chilenos eran menos propensos a creer que los padres tenían autoridad legítima. Es decir, nuestros adolescentes tienden a decir que en realidad los papás no tienen nada que definir sobre cómo ellos actúan, ¿ya? Y los padres chilenos eran menos propensos a hacer cumplir las reglas que los filipinos y los estadounidenses. Entonces, hay un tema con la autoridad y con el concepto con la autoridad y el cómo yo voy desarrollándome autónomamente en este contexto, que es particular, diría yo, de Chile. No conozco mucho la experiencia de otros países, pero debo decir que aquí se dan algunas inconsistencias, ¿ya? Entonces, el primer ejercicio que hicimos, no fue el primer ejercicio, fue el primer estudio que hicimos, que fue un pequeño estudio dentro del marco del Fondesit, del que en aquella época era mi profesor guía, fue hacer un pequeño estudio cualitativo sobre qué, qué es la autonomía, cuáles son las concepciones que los adultos, los papás y los adolescentes tenían sobre la autonomía en Chile y si había diferencias por generación, es decir, adultos jóvenes y por nivel socioeconómico. Nosotros esperábamos que hubieran diferencias por generación, ¿no? Pero no teníamos tan claro cuáles iban a ser las diferencias por nivel socioeconómico. Este fue un pequeño estudio que fue con un enfoque cualitativo en donde se hicieron grupos focales, 2 a padres, 3 a adolescentes, ¿ya? Y se compararon 2 niveles socioeconómicos, el nivel socioeconómico bajo en Chile de menores ingresos y el nivel socioeconómico alto, ¿ya? Y en general, ¿qué decían los resultados? Los resultados hablaban un poco de que dentro del concepto de autonomía hay 2 conceptos de por medio. Uno es la independencia, la idea de que uno debe independizarse de los otros, de los adultos, ¿ya? Y el concepto de autonomía propiamente tal, que en español son sinónimos. Entonces es un problema distinguirlos un poco, pero ellos lo diferenciaban, ¿ya? Y el foco en el concepto de autonomía propiamente tal tenía 3 aspectos centrales. Uno, los adolescentes y los papás decían, somos autónomos si los cabros decimos, de mi generación a los chicos, son autosuficientes en situaciones cotidianas, o sea, se preparan la comida, no se prepara aquí nadie se prepara la comida, pero ya, se levanta, se va al colegio, ¿no? Después dice, tomar las propias decisiones, ¿ya? Ese era otro aspecto, decía, no, los adolescentes expresan su autonomía cuando deciden cosas, decían los papás, me acuerdo, ¿ya? Y otro que era particular y que fue muy interesante, que solo surgió claramente en el nivel socioeconómico bajo, era el concepto, más claramente, no es que solo surgió, pero surgió más claramente, que era la idea de actuar responsablemente. Y actuar responsablemente implicaba que tú tenías que tomar una decisión, actuar y estar atento y cuidadoso a las consecuencias de esa acción, ¿ya? Esos eran como los conceptos que daban vuelta, ¿ya? Entonces dijimos que, aquí esto ya lo dije, ¿no? La idea de que había una distinción entre autonomía e independencia. La independencia tenía que ver con como distanciarse de otro,
¿ya? Y la autonomía tenía que ver con este concepto más integrador. En general, lo interesante, bueno, es que las palabras de los adolescentes cuadraban con algunos conceptos que en la literatura hacían referencia a la autonomía, y el concepto de independencia hacía referencia a lo que la literatura llamaba autonomía emocional, y lo que los adolescentes y papás definían como autonomía propiamente tal se refería a lo que en la literatura se hablaba como autonomía cognitiva y conductual. Por lo tanto, estábamos como alineados con la literatura, ¿ya? Ahora, ¿qué era lo interesante? Lo interesante, por ejemplo, hay algunas frases, dice, ser autosuficiente en situaciones cotidianas, ¿ya? Tomar las propias decisiones. Entonces, un adolescente decía, el marcador de la toma central de las decisiones era eso es lo que decía yo, era el que la decisión tenía que venir de ellos. Dice, siento que ahora tengo más autonomía, puedo estar con mis compañeros de clase, cerca de mi casa, elijo con quién pasar el rato. Yo le pondría un yo a esa frase, elijo yo con quién pasar el rato, ¿ya? Entonces, el foco, y aquí como lo central es la diferencia, si bien los conceptos eran comunes, los énfasis que daban los adolescentes y los papás eran distintos. El énfasis que daban los adolescentes tenía que ser desde dónde surgía la decisión. En cambio, los papás, en su rol de padres, hacían énfasis en la calidad de la decisión o en la certeza y confianza que tenían los adolescentes sobre esta decisión, ¿ya? Como el énfasis de que las potenciales consecuencias. Respecto a las diferencias por nivel socioeconómico, en general, en el nivel socioeconómico bajo, y es bastante razonable, había más énfasis, no es que no apareciera, pero había más énfasis en la capacidad de ser autosuficiente, porque tempranamente tienes que desarrollar la autosuficiencia, y también en el sentido de responsabilidad. Hay que tener mucho cuidado con las consecuencias. Y en el nivel socioeconómico medio alto ponían más atención en lo que era el proceso de toma de decisión. Y las diferencias por generación, en general, esto era súper lindo, porque todos estaban de acuerdo en que la edad era un marcador que iba definiendo cuánta autonomía se podía lograr y dar, pero los padres lo miraban desde que la edad les permitía tener o contar con ciertas habilidades y capacidades. En cambio, los chiquillos decían que el sentido de la edad era para experimentar, que a la medida que ellos pudieran ser más, que a la medida que iban pasando los años deberían tener más posibilidades de experimentar. Entonces son dos visiones diferentes de un mismo fenómeno. Entonces, eso fue hace tiempo atrás y de ahí vino después otra pregunta. Nos empezamos a preguntar por entonces estas visiones como concordantes, porque claro, el fenómeno es el mismo, pero yo lo veo desde una posición distinta. Entonces, una siguiente pregunta fue, bueno, pongamos ojo en qué tan de acuerdo o desacuerdo están los adolescentes y sus papás sobre algunos aspectos de su comportamiento y cómo esto impacta en su nivel de ajuste, ¿ya? Y en general, y ahí metiéndonos, y ahí salió la postulación al fondo, es decir, que aquí es el fondo para postular a platas para investigar, surgió la idea de hacer este fondo y poner foco en las visiones distintas, ¿ya? Y fuimos a ver qué pasa cuando les preguntamos a una misma persona a dos personas distintas sobre un fenómeno. Y la verdad, ¿ya? Dice, se esperaría que las personas que tienen relaciones cercanas e íntimas, como son una pareja o un padre y un hijo, estén de acuerdo en ciertos elementos. Si yo le pregunto por la relación madre-hijo, si yo le pregunto por la relación de pareja, se esperaría que tuvieran cierto nivel de acuerdo, ¿ya? Y en general existe un mayor nivel de acuerdo, ¿ya? Cuando yo les pregunto, por ejemplo, a dos personas distintas sobre una relación, van a estar más de acuerdo aquellos que comparten esa relación. Sin embargo, cuando yo pregunto, siempre hay diferencia. O sea, hay acuerdo, pero no es exacto, ¿ya? Y hay algunas diferencias tienen que ver con el contexto, otras diferencias asociadas al rol, que era un poco lo que veíamos en cómo sobre el fenómeno de la autonomía yo lo miraba desde el rol de papás versus el adolescente. Y otra percepción dice, ya, ok, está bien, diferencias, rol,
pero además, dice, en realidad estamos mirando este fenómeno desde lentes distintos, no es solo el rol, ¿ya? Ok, entonces pues, yo empecé a preguntarme qué pasaba un poco si estas diferencias tenían algún costo o eran beneficiosas para los adolescentes. Y en general, la literatura que hay dice que en general las diferencias, cuando les preguntamos a adolescentes y a papás sobre algunos aspectos del funcionamiento familiar como la adaptabilidad, como la comunicación, como la calidez, como el control, cuando hay diferencias, dicen, en realidad eso está mucho más relacionado con problemas de ajuste en los adolescentes que lo contrario, ¿ya? Y algunas hipótesis a la base tienen que ver con que estas diferencias, los que estarían capturando, es, por ejemplo, que algunos teóricos dicen, lo que hay a la base es que hay una falta de comunicación y por eso hay visiones distintas. Otros dicen que tener visiones tan distintas, lo que podría pasar es incrementar los conflictos o el estrés dentro de la dinámica familiar y eso traducirse en un peor ajuste. Sin embargo, para el tema de la autonomía, la literatura dice que sería mucho más esperable que existieran estas diferencias, ¿ya? Y en general dicen, los adolescentes van a tener expectativas de comportamiento autónomo siempre más tempranas que los padres, ¿ya? Y lo que es beneficioso o no para los jóvenes se va a traducir en cómo se manejan y cómo se negocian esas diferencias de expectativas, ¿ya? Y en ese sentido, aparece alguna literatura que demuestra que en algunos casos las percepciones diferentes respecto a ciertos comportamientos autónomos podría ser beneficiosa en algunos casos. Sin embargo, no hay mucha literatura al respecto. Entonces ahí lo que hicimos fue tomar una pequeña muestra. Bueno, esto fue paralelo, yo diría que este artículo salió más o menos en conjunto con el Fondesit, pero al trabajar en este artículo a mí se me ocurrió la idea del Fondesit. Y este fue un pequeño un pequeño análisis de 221 diadas, 211 diadas adolescentes con sus progenitores, y vimos si el acuerdo o no en expectativas de autonomía tenía ciertas consecuencias en el ajuste de los adolescentes, ¿ya? Entonces, esta fue una manera de aterrizar el concepto de autonomía, ¿ya? Una dentro de miles de maneras que hay. Y en esta manera lo que uno le pregunta es, ¿a qué edad? Y por eso se habla de expectativa. ¿A qué edad tú esperarías tomar una decisión respecto a cosas tan simples y cotidianas como vestirse, decidir si me corta el pelo y qué hago hoy día en el rato que tengo libre, hasta aspectos más complejos que en esta teoría corresponden en los temas prudenciales, como podrían ser decidir si puedo fumar cigarros, si tomarme una chela o un copete, ¿ya? Las opciones de respuesta son si yo espero hacerlo antes de los 12 años, entre los 12, 13, 14, 15, 16 o 18 años más. Esas son las opciones de respuesta, ¿ya? Ahora, muy importante, no quiero saber si lo que dice el adolescente o lo que dice la mamá sobre las expectativas se traduce en ajustes, sino que cuánto están de acuerdo. Y para hacer eso, ocupamos una fórmula que se me fue la cita, se la pedimos prestada a un autor, que fue una manera de operacionalizar esto, y lo que ustedes ven, déjenme ver dónde se pone el punto, aquí. Si el adolescente dice que espera entre los 12 y 13 años decidir autónomamente sobre cómo se viste, qué pelo usa, en qué ocupa su tiempo libre, y su papá dice lo mismo, significa que están de acuerdo, no hay ninguna diferencia en ello, y por lo tanto hay un acuerdo absoluto y eso se operacionaliza como concordancia 1, o sea, están completamente de acuerdo. Si están en completo desacuerdo, es decir, yo tengo un adolescente que dice uno y un progenitor que dice no, a los 18 años, la diferencia es máxima y la concordancia es 0. Y por supuesto, cualquier campo intermedio va a ser un número entre 0, absoluta discordancia, y 1, completa concordancia.
¿Y qué hicimos ahí? Vimos si efectivamente el acuerdo en cómo comportarse autónomamente en este dominio de lo cotidiano versus en este dominio que tiene que ver con decisiones que puedan tener consecuencias para los jóvenes, se relaciona con conducta externalizante, consumo de alcohol y síntomas depresivos, controlando por la edad, no, era por el sexo, sí, el sexo, la edad y el nivel socioeconómico. Y lo que encontramos fue que son básicamente el nivel de acuerdo en los aspectos prudenciales los que tenía consecuencias en las conductas más externalizantes. Nada del otro mundo, pero bueno, ok, a mayor acuerdo, menor reporte de conducta externalizante de consumo de sustancias. Y esto iría en la línea de la literatura que les mostré antes, ¿ya? Entonces parece que no es tan claro esto de que los desacuerdos sean tan buenos. Sin embargo, dándole vuelta, paralelo a ganarme el fondo, apareció un estudio que decía, miren, no analicen los datos así. Usted debe hacerlo con otro análisis. Y ahí han estado peleando con cuál es el análisis correcto. Así es un parto. Y esto de los Reyes, que es un investigador gringo que lleva muchos años investigando en el tema de la concordancia o no sobre los reportes en el contexto familiar y cómo eso ajusta el bienestar de los niños y adolescentes, hicieron un par de llamados números especiales donde te invitan a publicar sobre un tema, ¿ya? Y en esa sistematización que salió ese año, él llegó a 3 conclusiones. Uno, que en general la correspondencia entre los reportes de padres y adolescentes sobre el funcionamiento familiar, incluido entre ellos, por ejemplo, expectativas de autonomía o promoción de autonomía, es moderada a baja. O sea, el acuerdo nunca va a ser uno, ¿ya? O la mayoría no va a ser uno. Que en general las diadas progenitor hijo o hija varían considerablemente en cuanto a las pautas de convergencia y divergencia, es decir, hay algunas diadas que están súper de acuerdo y hay otras diadas que están para nada de acuerdo. Y dice, muy importante, considere que las divergencias pueden variar en 2 direcciones. Los padres pueden tener expectativas más tempranas que los adolescentes y que los adolescentes pueden tener expectativas más tempranas y los padres tener expectativas más tempranas y estas más tardías que los adolescentes. O sea, hay que considerar, yo los quiero detener acá porque nuestro estudio no hace esa distinción. El pequeño que yo les mostré atrás no distingue si son los padres y adolescentes quienes esperan más tempranamente o no. Dice solo diferencias, captura solo las diferencias. Entonces, en ese sentido, tomando estos dos aspectos, dijimos, no, hay que seguir mirando y profundizando en las preguntas. Y por último, dice, las discrepancias entre los informes de los padres contienen información sobre el funcionamiento familiar que se relaciona, pero es distinto con otros dominios del funcionamiento familiar. ¿Ya? En general, es muy importante considerar conflicto. Entonces, ahí surgió remirar los datos de este fondo, es decir, con una lógica distinta, poniendo atención en estas posibles combinaciones, colocando atención a de que hay algunas diadas que reportan alta convergencia y otras que tienen baja convergencia. Y la idea de colocar énfasis en cuál es la direccionalidad de la convergencia. ¿Ya? Y ahí hicimos un pequeño estudio. No, este no es un pequeño, este es grande. Son 974 diadas que son en general el contexto escolar. Para acceder a una muestra tan grande uno requiere pasar por ciertos contextos más formalizados, ¿ya? Y las preguntas que surgieron con esta nueva información fue ¿cómo se organizan las convergencias y las discrepancias respecto de las expectativas de autonomía en diadas madre-adolescentes chilenos? ¿Conforman uno o más patrones en particular? ¿Estos patrones juegan un factor protector de riesgo para el desarrollo del adolescente? ¿Ya? Y la promoción de autonomía materna, entendida como permitir o fomentar la expresión y participación en la toma de decisiones del adolescente, predice este patrón de discrepancias diádicos y es positivo o no para el desarrollo. Entonces lo que hicimos fue, con la misma escala que les mostré antes, pero tomando varios aspectos, ¿no?
aspectos personales, como de cómo me visto, cómo uso mi pelo, qué hago en el tiempo libre, los prudenciales, tomar cerveza, alcohol, pero también sí puedo salir de una fiesta en la noche, de una fiesta con amigos, qué tipo de programas de televisión o películas veo, y tema no menor, cuando tomas una muestra escolar, cuánto tiempo le dedicas a las tareas del colegio, ¿ya? Entonces tomamos todos estos distintos aspectos de la vida cotidiana de un adolescente y les preguntamos a las madres y a los adolescentes a qué edad esperarían tomar decisiones. Entonces, a los adolescentes, a qué edad esperarían ellos tomar decisiones, y a la mamá, a qué edad esperarían que su hijo tomara decisiones. ¿Qué hicimos? Hicimos un cálculo de puntaje de diferencia. Entonces, es 0 cuando el adolescente y las mamás están de acuerdo y esperan más o menos la misma edad. Son positivos cuando los adolescentes tienen expectativas más tempranas, mayor edad. Y son negativos los valores cuando las madres tienen expectativas más tempranas, es decir, menores. Y hicimos un análisis de perfiles latentes que lo que hace es buscar subgrupos de sujetos, en este caso diadas, ¿ya? En función del comportamiento de esos datos, ¿ya? Y si bien había los indicadores tienden a estabilizarse, sugiriendo una solución de 3 a más que 4 clases, la cuarta clase, el problema de la cuarta clase es que es muy pequeña, ¿ya? Tiene poquititos casos. Sin embargo, logró un incremento significativo respecto del ajuste del anterior y por eso la dejamos, pero hay que mirarla con cuidado. A lo mejor es particular de esta muestra y no está representativa. Las otras 3 podemos estar bastante tranquilos con sus resultados. ¿Y qué es lo que vimos? Y es súper lindo esto. Vemos que aquí tenemos, piensen que 0 es acuerdo absoluto. Acá tenemos la regla, los adolescentes con expectativas más tempranas, que es lo que suele evitar. Y acá abajo tenemos un grupo extraño, que son las madres con expectativas más tempranas, ¿ya? Pero vemos que hay un grupo que es la línea gris, en donde adolescentes y mamás, si bien hay algunas pequeñas diferencias, no están en el 0,0, uno podría decir que tienden a estar bastante de acuerdo, ¿no? Están entre el 0,05 y el menos 0,5 en los distintos aspectos, en si pueden tomar cerveza, qué programa de televisión ver, cuánto tiempo le dedican al colegio. Después tenemos el naranjo, que muestra que en general los adolescentes tienen a tener expectativas más tempranas respecto a cómo vestirse, cómo usar su pelo y cuánto tiempo le dedicas a las tareas del colegio, qué películas ves, pero tienden a estar bastante más de acuerdo en si pueden tomar, en la edad que esperarían tomar decisiones con sus papás, en si pueden beber alcohol o fumar cigarrillo. Interesante. Están expectativas más tempranas en estos aspectos, pero aquí tienden a concordar con sus padres. Y estos son los amarillos. Los amarillos tienden en general a tener expectativas más tempranas, están cerca del 1, ¿no?, que sus papás, que son papás o mamás. Y en general lo que llama la atención es que tienden expectativas más tempranas en todos los dominios, pero donde tienden a tener mayor discordancia con los papás es en aquellas que tienen que ver con fumar y consumir alcohol. Y por último, está la línea azul, que caracteriza, miren, fíjense que aquí hay bastante acuerdo, están cerca del 0 en cómo se visten, cómo usan su pelo, cuánto tiempo le dedican a las tareas, si qué televisión ve y si puede salir a una fiesta con amigos. Pero tienen expectativas, no es que tienen mucha más diferencia en la edad en la que esperan decidir las mamás que los niños, ¿ya? Entonces, vamos a ir uno por uno. Y no sé si me queda tiempo y de ahí terminamos. Ya. El clúster 3 es el del acuerdo, ¿ya? En general, el 3 es el gris. Concuerdan, ¿no? Y estamos bien. Y en general, y esto dice, los adolescentes y madres concuerdan, porque ese es el acuerdo. Concuerdan en diferenciar las edades en que esperas decidir. Esperan decidir a edades más tempranas en los tópicos personales, pero más tarde, si bien hay acuerdo aquí, están de acuerdo en que las tomas de decisiones sobre el consumo de sustancias y fumar tienen que realizarse a edades más tardías. O sea, hacen una distinción.
chuta, parece que clúster gris. 2, amarillo. Estos que están acá, que son los que empujan, ¿sí? Los que empujan, en general, dice, tienen muchas diferencias, dice, y son más importantes acá, ¿no? Y eso es temprana expectativa. Ya, y lo que pasa es que este clúster, estas diadas, no es que las mamás tengan expectativas como muy irreales respecto a qué edad deben tomar decisiones. Son los chicos que tienen expectativas muy tempranas, ¿ya?, sobre esos dos dominios. Después está el naranja, que es este que hay alta, o sea, los adolescentes esperan tomar decisiones más temprano en estos dominios y están de acuerdo con sus papás en qué edad lo harían respecto a eso, al consumo de alcohol y tomar y fumar cigarro. Y en general dice, concuerdan que la edad en que deberían tomar decisiones respecto a estos dominios debería ser cerca de los 16 años. Y el azul es el que llama la atención, ¿no? Este es el que les dije que había uno que había que mirar con cuidado, porque son poquititos casos, ¿ya? Y estos, lo que pasa acá es que aquí se da algo muy particular. Dice, las madres tienen expectativas más tempranas y las madres esperan que decidan antes de los 15 años y los adolescentes tienen expectativas bastante tardías comparadas con sus padres, como que se disipan. ¿Y qué pasa? Bueno, ¿sirve para algo esta distinción? ¿Vale la pena? ¿O estas formas distintas tienen algún impacto? Y la verdad es que sí. En general, las diferencias están entre el gris y el amarillo, ¿ya? Y en general, el gris es el que los adolescentes presentan la menor sintomatología, tanto internalizante como externalizante, y presentan los mayores niveles de autoeficacia y autoestima, ¿comparado con quién? Con el amarillo, con este que está apurado, ¿ah?, que cree que la sabe toda. Y por último, ok, entonces vale la pena hacer estas diferencias y efectivamente nos da lo mismo estas combinaciones de patrones. Y la pregunta es, bueno, si sabemos que esta es mejor para el ajuste del adolescente y esta es peor, ¿hay alguna manera de ayudar a que esto pase? Y lo que encontramos es que la promoción de autonomía, que esperaríamos que eso generara, es aquella que es reportada por los chicos. Es decir, cuando los chicos perciben que efectivamente son tomados en cuenta, que se potencia su expresión de opiniones y su toma de decisiones, hay una mayor probabilidad de pertenecer al clúster gris que al amarillo. ¿Ok? Ya me pasé el rato, así que muchas gracias y seguiremos con esto. Ahora vamos a ver si esto eran datos transversales, vamos a ver si esas consecuencias que vimos se mantienen en el tiempo. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Carola. Tenemos tiempo ahora para preguntas y comentarios. Yo tengo una pregunta. ¿Tuvo alguna diferencia de género entre los adolescentes? Sí, pero no me la sé de memoria, la voy a buscar. O no la traje, déjame ver. Pregunto esto porque en Brasil tenemos mucha diferencia de género, principalmente con las niñas. Tiene más el senso de responsabilidad de los niños. Sí. Ahí está. Chuta, para mostrar. Sí, efectivamente, yo diría que en toda Latinoamérica tenemos bastante socialización de género, en donde hay un trato y expectativas distintas para hombres y mujeres. Y, por supuesto, también en Chile, no nos salvamos. Los hombres tienen mayor probabilidad de pertenecer al clúster amarillo, a estos que son más llevados a su idea, como creen que se las saben todas y ellos rápidamente van a decidir. Tienen más probabilidad de pertenecer al amarillo que al azul y que al gris, es decir, al que hay completo acuerdo, que al azul, que es donde las mamás tienen expectativas más tempranas.
y mayor probabilidad de pertenecer al naranja, que es este interesante, en donde si bien hay expectativas hay diferencias en las expectativas, tienden a estar de acuerdo en esta, que en este azul. Hay algo particular en esta muestra, es que esta muestra son mayoría mujeres, no sé si les ha pasado, pero cuando vamos a colegio, en general las mujeres aceptan participar y los hombres en general tienden a participar menos. Por lo tanto, la muestra está sobre representada de mujeres y tenemos que tener ojo con eso, que podemos no estar representando en estricto rigor a todos los adolescentes hombres en esta muestra. Yo diría que el grupo más que podría estar como por acá, no sé si quiso participar, ¿ya? Porque mirando los resultados, por ejemplo, hay algunas cosas que no me hacen mucho sentido de qué tanto uno esperaría que pudieran pertenecer más a este que a este, pero la pertenencia más al naranja que el azul, sí, no me da mucho sentido. Pero sí hay diferencias de género. Efectivamente, no todos tienen la misma probabilidad de pertenecer a estas clases, ¿ya? Y hay todo un tema con la socialización de género muy importante. Oye, ¿y en relación al género tendrá algún papel la expectativa de los padres? Absolutamente, absolutamente. La socialización está cruzada por las expectativas sociales y las expectativas más claras de los adolescentes. ¿Para ser moderador de esto de alguna manera o qué sé yo? O sea, claramente las expectativas de los padres respecto a cómo deben comportarse de alguna manera va modelando contextos de desarrollo, va permitiendo ciertas conductas. De los padres hombres. No, de los padres hombres, sí. No de las madres, porque el otro tema, y la pregunta por el sexo, porque esa es una cosa importante. Sí, esta es... En cuanto a expectativas. Ok, esta es guiada a adolescentes madres. No tengo los datos, no tomamos los datos de padre y debo ser sincera por una cosa muy práctica. Porque si comprometía el tamaño muestral de 1000 participantes con papás hombres, no terminaba el foro. No sé si les pasa a ustedes en otros países, pero es muy difícil sumar a los papás Yo diría que ahora un poco menos cuando se hace investigación con guaguitas, los papás están mucho más presentes, yo creo que es una cosa generacional, ¿no? De que de a poco se ha ido permeando con mucho esfuerzo en la cosa más equitativa, pero en los papás de esto no. Entonces hay un rol más tradicional de género y cuesta mucho involucrarlos en investigación. Yo trabajo con una colega que ella le investiga en papá. La pobre sufre, pero sigue peleando porque ella quiere investigar en papá, porque dice que efectivamente lo poco que sabemos respecto a padres, un poco pensando en tu pregunta, lo poco que sabemos respecto a padres lo hemos obtenido o preguntándole a la mamá, lo que después de escuchar esto es claramente no corresponde. Sabemos que no es la percepción del padre. Y que efectivamente muchos estudios no se hacen con padres por una cosa práctica, porque cuesta mucho involucrarlos en la investigación. ¿Y el sexo? ¿Cuál edad se comienza a tener relaciones sexuales? Eso yo no lo investigué acá porque entrar a colegios con esa pregunta, no, habría que entrar por salud. Por salud uno podría entrar con esas preguntas porque el contexto educativo tiene sus bemoles. Sí. No sé si respondí tu pregunta. Vale. Más analíticamente, analizar triadas, digamos. Sí, pregúntale ahí a la... Es un súper... Claro, de hecho, bueno, no lo hicimos acá, pero yo estoy trabajando ahora en un artículo y es que cuando yo postulé el fondo y salió que había que hacer, aquí se ríe Matías, porque trabajamos el año pasado en eso. ¿Fue el año pasado o el primer semestre? El año pasado. Hay un análisis que se llama, pero no es el Surface, no sé cuánto análisis, que es el que estamos tratando de que nos salga, que lo que hace es que dice, mira, en realidad, ok, esta es una forma de mirarlo, pero aquí también lo que no tenemos, por ejemplo, es la edad, ¿no? La edad específica. Yo con esto capturo que quién tiene más temprana que el otro, pero la edad específica no. Y que lo que construye es como un cubo, con las expectativas del adolescente, las expectativas de la mamá, y en la diagonal te arroja la relación con el ajuste. Entonces hay que hacer un análisis que estamos aprendiendo a hacerlo,
para poder ser más preciso aún con cómo esas pequeñas diferencias o no tienen impacto en el bienestar de los adolescentes, que al final es lo que en general los psicólogos están preocupados. Estimado. Carola, oye, estaba pensando como en el nivel de conflicto. Uno esperaría que el conflicto entre madres y adolescentes fuera menor en 0, ¿no? Ok, Porque hay más acuerdo. perfecto. Si quieres venir, yo tengo los datos. Interesante pregunta. Efectivamente, uno esperaría que, pensando en la lógica, no, de que las diferencias, al existir poca diferencia, uno debería esperar menor conflicto que, por ejemplo, en las vías azul, o sea, la vía naranja y la amarilla, por ejemplo. Es una pregunta empírica que habría que hacerle a los datos. Yo tengo medidas de conflicto sobre estas mismas aspectos de decisión. Entonces les preguntamos a qué edad esperaban tomar decisión sobre cuánto rato le dedica al colegio. Tenemos datos de cuán conflictivos son esos temas. Y ¿sabes lo interesante? Es que, bueno, esta era una muestra escolar, pero mirando los datos solo de conflicto sin cruzarlos con esta información, la mayor fuente de conflicto era cuántas horas le dedican a las tareas del colegio. Era una pelea así, o sea, todos los niveles de conflicto no eran muy altos, la intensidad no era muy alta, la frecuencia tampoco era tan alta, pero lo único que se disparaba un poco eran los conflictos por los temas académicos. Ahora es una muestra escolarizada, es razonable, ¿no? Pero yo diría que en la adolescencia actual, uno de los temas de conflicto son los temas de colegio al final. La adolescencia para qué edad. Esta muestra es de 12 a 17. ¿Sí? Sí, por supuesto. Fue un colegio en el que hiciste, ¿no? Fueron 37 colegios distintos, pero lo que pasa es que, no sé, aquí, nosotros en Chile tenemos 3 tipos de colegios. Un colegio que es el colegio municipal, ¿ya? Después están los colegios particulares subvencionados, que yo diría que congregan a una proporción importante de estudiantes, y los privados. Los privados son pagados y son muy caros, ¿ya? Nosotros pudimos acceder desde los colegios a los municipales y a los particulares subvencionados, pero en los particulares no nos dejaron entrar. Entonces lo que hicimos fue una estrategia de bola de nieve, y con un alumno de un colegio le invitaba, no a través del colegio, sino que a través de los papás, empezaron a difundir. Entonces tengo muchos colegios muy distintos, pero yo diría que son 6 colegios los principales, y los otros 20 y tantos son de colegios privados que eran poquititos alumnos, que se compartían. Entonces, no sé, era él y sus amigos, y él después, uno de sus amigos se lo reenviaba a un amigo de otro colegio, entonces ahí aparecía como otro foco de preguntas. Y esos son muchos colegios, pero con pocos casos. La gran porcentaje del caso está en 6 colegios. Sí. Y esos colegios son como, te entiendo, como para personas de, ¿cómo se dice? Estratos como vulnerables. El municipal en general es de estratos más bajos, y los particulares subvencionados son bien heterogéneos, pero es más bien nivel medio. Sí, los particulares privados son clase alta. Sí. ¿Encuentras diferencia entre los colegios? Sí. Sí. Sí, pero que tienen que ver con las diferencias a nivel socioeconómico. ¿Sí? Justo les iba a preguntar si el colegio era un proxy del nivel socioeconómico. En Chile sí. En Chile sí. En Chile es el mejor proxy a nivel socioeconómico. Me temo. A mucho costo. Dime de dónde vienes y te diré. Diré quién eres. Se aplica en Chile demasiado bien. ¿Ya? Muchas gracias, Carola. Vale.